Anunciado, antes de irnos a la pausa, Pablo Romá, de la consultora Circuitos, está con nosotros. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Mira, vamos a empezar directamente con los números, porque hiciste un trabajo este mes sobre la aprobación de gestión del gobierno de Mauricio Macri. Sí, nosotros trabajamos sobre 3 ejes, un poco de expectativas respecto a la situación económica, gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y algunas cuestiones que tienen que ver con la composición del escenario electoral. En este caso, un poco lo que nosotros vemos respecto a la calificación de la gestión de Mauricio Macri. Claro, la pregunta, un minuto, ¿cómo califica la gestión de Mauricio Macri? Sí, exacto. Vemos que si bien hay un paulatino crecimiento de la imagen negativa del presidente, que hoy ronda alrededor del 60%, 58, 60%, y hay una imagen positiva de alrededor del 25%, lo que nosotros vemos es que hay un movimiento en la composición de esa imagen negativa. Digamos, hay un crecimiento de la imagen muy mala, digamos, fundamentalmente en términos de cómo en este caso nosotros trabajamos sobre la población de la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses entiende que, digamos, los afecta de alguna manera la gestión del gobierno nacional y por eso un poco la calificación. Se incrementa hasta el 38,2. Sí, eso es la calificación muy mala, que es una calificación muy mala, digamos, alta para los parámetros habituales en general. Digamos, siempre el mala tiene una mayor significación respecto al muy mala, siempre como aquel que está más convencido o es como más radicalizado en su evaluación elige muy mala, pero en este caso nosotros vemos que hay un crecimiento de la muy mala, sobre todo para pensar la composición de la imagen negativa, digamos, ¿no? Porque cuando nosotros comparamos imagen negativa mes tras mes, vemos que el crecimiento no es tan pronunciado, pero cuando uno desagrega... ¿Y esto, Pablo, puede estar traducido en votos si sumamos la mala y muy mala? Mira, ahí hay una tendencia... En votos en contra, ¿no? Hay una tensión que no se resuelve todavía y que yo creo que eso sí es más lento. Digamos, esto nosotros no vemos que se traslade directamente o mecánicamente a votos. Hoy Cambiemos tiene alrededor del 28-30%, depende de los casos, los trabajos, pero alrededor del 28%. Es cierto que de ahí para afuera, digamos, casi un 70% no lo vota, pero me parece que no es una situación en la cual la situación económica, la calificación del gobierno incida directamente en la decisión de a quién elige para las próximas elecciones o qué espacio lo representa. Me parece que ahí hay otros elementos que hay que tener en cuenta. Me parece que hay una cuestión identitaria también que refuerza ese espacio, que es el antikirchnerismo. Entonces me parece que más allá de la situación o la coyuntura económica o el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Macri, bueno, todavía mantiene un espacio de representación importante, ¿no? Bueno, ¿qué imagen tiene usted del presidente Mauricio Macri? Esto es algo similar, en realidad, la muy mala casi llega al 40, 38,6. Un poco lo que uno puede analizar respecto de esto es que es el presidente Mauricio Macri quien recibe la responsabilidad de la crisis económica, de la situación económica, de la situación social. Digo, me parece que ahí hay una cuestión muy clara que lo pone al presidente en el centro de la escena. Digamos, hoy hay una discusión interesante respecto de si vas a volver a ser el candidato, si va a haber una sucesión o no. Me parece que un poco estos datos lo ponen a Macri en el centro de la escena como responsable de la situación, pero también como a quien que pueda llevar adelante este proyecto. Digamos, cuando nosotros preguntamos sobre... Pablo, es impresionante cómo se ha degradado la imagen del presidente, sabiendo que fue un dirigente, siendo presidente, con una aprobación de casi el 60%, ¿no? Sí, es extraño un poco la velocidad con la cual las tendencias se han revertido, digamos, ¿no? Porque nosotros medíamos ni hablar de 2015, pero nosotros medimos en septiembre del año pasado entre la PASO y la general, y había la diferencia entre positiva y negativa era muy pequeña.
Y hoy la brecha es muy alta, digamos. Hay casi un 20-25% que tiene una posición positiva y hay casi un 60% que tiene, o un poquito más, 65% en algunos casos, que tiene una posición negativa. Entonces esa distancia para el corto plazo en el cual el gobierno viene gestionando, bueno, es para destacar y para analizar, ¿no? Además, esa caída de la que estamos hablando hasta ahora, si bien no se puede anticipar lo que va a pasar de ahora en adelante, se asegura que sigue en caída o que va a continuar en caída hacia fin de año. Sí, un poco recién creo que Ale Berkovich planteaba un poco ese escenario que es real. La discusión del presupuesto es un punto a tener en cuenta a la hora de las expectativas, digamos, ¿no? Si bien nosotros discutíamos un poco si el problema del presupuesto era una discusión general de toda la sociedad, pero sí es cierto que los presupuestos en general no se cumplen y siempre son para peor. Entonces, este presupuesto que de alguna manera ya es malo, y bueno, entonces creo que un poco se expresa en estas A ver, expectativas. ¿usted considera que las medidas adoptadas por Mauricio Macri ni lo benefician ni lo perjudican? Bueno, un 14%. Adelante. Un 21% que piensa que lo beneficia, que es un sector de la población que recibe, que se siente interpelado por las medidas económicas de este gobierno, y eso es real. Existe en la realidad, en la sociedad, hay sectores como el campo, las mineras, si bien con tensiones, pero hay sectores sociales que se ven beneficiados, reducidos al 21%. Nosotros arrancamos y estos números daban alrededor del 30 y pico, digamos, ¿no? Entonces también ha habido una reducción de esta porción que se sentía beneficiada con las medidas del gobierno. Y ha crecido casi 10 puntos porcentuales respecto de nuestras mediciones quienes se sienten perjudicados por dichas medidas. ¿Y cómo analizás el terreno electoral si miramos el 2019?